hago mi declaración de conflictos y confluencias de interés. Si las existiera, no recibo honorarios por esta presentación. Nosotros pensamos todavía en que si hay algún factor genético que tiene que ver con el síndrome de ovario poliquístico, pero las pacientes no presentan una alteración genética como tal. Los estudios no muestran una alteración como tal, pero hay una herencia autosómica dominante en el X que hace que eso sea una línea familiar. Hay alteraciones con las que nacen las pacientes, específicamente los receptores de testosterona, porque muestran un polimorfismo especial, pero asociado a eso, los receptores de insulina también muestran un polimorfismo que es muy grande y por eso pensamos que es parte del problema. Es muy importante pensar que nosotros hace 4 años o 6 años, que es esta publicación, nos resumían un poquito más fácil la cosa y nos decían, mire, lo que pasa es que la pulsatilidad de la GnRH a nivel central determina una alteración en la secreción de LH-FSH a favor de LH y eso hace que en el ovario pues haya una mayor síntesis de testosterona, pero además la síntesis de estradiol a nivel ovárico persiste sin contraprestación de la progesterona porque no hay ovulación y por consiguiente tener un hiperestrenismo relativo que es el que va a llevar aumento en el cáncer de endometrio y cáncer de seno probablemente. Eso hace además que se asocie a una alteración de la insulina. Este era un resumen bastante bonito, bastante sencillo, bastante práctico, pero la cosa se ha complicado un poquito más cuando nos dijeron que los adipocitos son unas células que son funcionales y que están metidas en todo este problema, además de que el hiperandrogenismo y la falla folicular son per se un problema del ovario poliquístico que lleva a explicaciones un poquito más complicadas como esta que aparece ahí que es, sí, nos ponen muchas otras aristas para pensar en esto, pero yo quiero hacer énfasis, uno, en el receptor del LH, que es el responsable de la esteroidogénesis en las células de la teca. Como hay más LH, pues obviamente va a haber más testosterona, pero además hay una sobreexpresión de este receptor en las pacientes con síndrome ovario poliquístico, llevando también a hipometilación de las células de la granulosa y alteración de la acetilación de la histona. ¿Eso qué lleva? Aumento todavía más de la testosterona. Una cosa que tenemos mucho énfasis hoy en día son los disruptores endocrinos. ¿Lo que son los disruptores endocrinos? Son aquellas sustancias químicas que son capaces de interferir con la homeostasis hormonal en una paciente y puedan alterar desde la síntesis, la función, el almacenamiento y muchas otras cosas del metabolismo de las hormonas. ¿Cuáles son esos disruptores? Muchísimos, son muchísimos, pero básicamente son aquellos que están en productos farmacéuticos, en solventes, lubricantes industriales, plásticos, bueno, polibromados, policlorados, dioxinas, plastificantes, emulsificantes, pesticidas, en todo. Pero lo más triste de eso es que en contacto con esos disruptores durante la vida adulta y desde niño, de hecho, podría causar efectos tales como anomalías en los ciclos menstruales, disfunción hormonal y anovulación. Y eso se ve, está comprobado, esto no es una teoría, esto está comprobado. Además, en muchos seres humanos se comprueba la aparición de esos disruptores en orina, heces, sangre, líquido folicular, aquellos que hacen esas aspiraciones de folículos, se positivizan los disruptores, sobre todo en pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico. Las concentraciones de disruptores en el líquido folicular de esas pacientes es altísima. Ahora, ¿qué hacen los disruptores? Pues básicamente tienen una función agonista o antagonista dependiendo de cuál sea. Eso va a llevar a presencia. ¿Ah? ¿No está? ¿Nunca está?
¿Ya? Ok. Esto no es como para cardíacos, ¿no? Bueno, pueden tener funciones agonistas o antagonistas, pueden em, estar presentes y llamativamente algunos estudios muy explicativos han mostrado que sistemáticamente en las pacientes con síndrome ovario poliquístico están presentes los disruptores endocrinos. Obviamente eso tiene alteraciones en la ovogénesis, en la fertilidad por consiguiente. Y, ¿cómo? Ah, bien. ¿Y eso qué produce a la larga? Pues aumento más explicado de la testosterona. Dentro de otras funciones, pues podemos tener diferentes funciones de estos disruptores y tóxicos ambientales que definitivamente tienen que ver con la secreción, la producción de insulina. Ya también está más que comprobado que las pacientes con síndrome ovárico poliquístico pueden tener este problema. Eso aumenta la testosterona y obviamente, el problema de anovulación. El estrés mental crónico, para aquellas pacientes que no están satisfechas con cómo se ven, con el acné, el hirsutismo, la obesidad, el sobrepeso, produce hiperplasia y hipertrofia de los adipocitos y obviamente resistencia a la insulina. La dieta también se ha estudiado mucho en pacientes con síndrome ovario poliquístico. Ellas tienen mayor ingesta de ácidos grasos saturados que llevan además a resistencia a la insulina. Tienen una deficiencia casi sistemática de vitamina D. De hecho, una de las arandelas que le ponemos hoy en día a el síndrome ovario poliquístico y su tratamiento es vitamina D. Disminución de la regulación de calcio intracelular, y eso también lleva a otros problemas que ayudan a la anovulación y disminución del promotor de la antimuleriana, que también lleva a uno de los apartes del diagnóstico, después nos dirá el doctor Castro. La insulina pues lleva una respuesta celular insuficiente, dispara los andrógenos en la teca, tiene una correlación directa con SHBG y además a nivel central aumenta la GnRH y la LH. Ahora, entonces, con respecto a la hiperandrogenemia, voy rápido porque ya tengo que acabar. Hiperandrogenemia, hay una alta concentración de testosterona libre con una alteración de la relación E1-E2 y por consiguiente una disfunción ovárica. Hay una upregulation de la antimuleriana que inhibe la ovulación independientemente, una hiperandrogenemia que aumenta la LH y reduce la sensibilidad a la insulina y la degradación de la misma. Como pueden ver, esto es un círculo vicioso que se repite a todo nivel y que cuando empezamos a tratar de explicar de una sola forma el síndrome ovario poliquístico nos quedamos fríos. Adicionalmente, la inflamación es un evento que siempre se da con asociación con la PCR, leucocitos y otros, con aumento del factor de necrosis tumoral alfa, que empeora la resistencia a la insulina. Además, promueve la proliferación de las células de la teca y bloquea los receptores de LH y FSH. ¿Y todo eso qué? Pues, perdón, tiene que ver obviamente con la obesidad, porque la obesidad per se también tiene los mismos problemas y el mismo círculo vicioso que lleva a producción de andrógenos, inhibición de la foliculogénesis, producción de progesterona, puede ser, pero en el tejido adiposo se convierte a testosterona y su metabolito activo, que es la dehidrotestosterona. El estrés oxidativo, que es una imbalance de las células entre prooxidantes y antioxidantes, es responsable de mucho lo que pasa en estas pacientes con procesos de inflamación, citoquinas e inhibición de la vía de la señal de la insulina, aumentando la resistencia a la insulina y el tamaño del adipocito, que per se también es funcional.
Entonces dice este autor que la disfunción ovárica en el síndrome se caracteriza por un crecimiento folicular aberrante que se acelera en la etapa inicial, se detiene en la etapa antral, una falla en la selección de folículos dominantes y un trastorno ovulatorio que podríamos resumir como lo presentábamos antes en esta figura, que Harada, que es uno de los que más ha estudiado este síndrome, lo pone un poquito más sencillo y se parece mucho a lo que nos decían hace unos años. Pero hay cositas que se nos quedaron en el tintero en la explicación de la fisiopatología del síndrome, por ejemplo, la depresión. Por ejemplo, ¿los factores metabólicos son causa o son efecto? ¿La obesidad y la resistencia son causa o son efecto? ¿El aumento del riesgo cardiovascular es secundario a la obesidad o a las alteraciones hormonales? ¿La hiperandrogenemia es primaria, o secundaria? ¿Y cómo explicamos la apnea del sueño? No tenemos ni idea cómo explicar la apnea del sueño, que es uno de los pilares en estos diagnósticos. Y cuando nos enseñaron que estos son los criterios de Rotterdam y que hay varios fenotipos como estos, que son la interposición de algunos de ellos, seguimos nosotros diciendo, no podemos explicar muy bien de una sola manera, en una sola algoritmo diagnóstico, no podemos explicar la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico todavía. Son muchos círculos viciosos, nos queda mucho por estudiar. Estas líneas de estudio son las que son clásicas y por ahí, hasta ahí llegamos.